Muy buenas tardes, señores estudiantes. Espero que hayan tenido unos bonitos días. Hoy vamos a hablar acerca de la historia del lenguaje. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar acerca de la historia del lenguaje, nosotros podemos transportarnos a través del tiempo muy atrás y tenemos muchas teorías acerca de la aparición del lenguaje. Tenemos el cristianismo que dice que ya nosotros venimos tal y como estamos. Tenemos la evolución que dice que nosotros fuimos evolucionando a través de los tiempos y que el lenguaje el lenguaje apareció a partir de los Homo sapiens, que son los primeros vestigios humanos que se encontraron o aparentemente parecidos a los humanos, más rústicos, más rudimentarios, pero que tenemos que tener en cuenta que ya tenían ciertas características como las que tenemos nosotros ahora. Con el transcurrir del tiempo, esto fue evolucionando, esto ha ido evolucionando y con la necesidad del hombre de comunicarse, ellos empezaron a comunicarse a través de señas, a través de signos, a través de pinturas, y luego empezaron ya a desarrollarse las primeras palabras, y los lingüistas dicen que nosotros aprendemos a hablar de nuestra lengua materna. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hablamos según la ciudad, el país en el que estemos y con los padres que hemos nacido. Porque podemos haber nacido en Ecuador de padres de otros países que viven en Ecuador, pero ellos van a hablar su lengua materna y van a tener la oportunidad también de aprender español. El aprender a hablar varias lenguas es una experiencia enriquecedora para la persona que se dedica a eso. El poder entender varios idiomas y varios lenguajes hace que la persona se sienta, que tenga un vasto conocimiento de muchas otras cosas que parten a través del lenguaje y la comunicación. Se puede definir al lenguaje como la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de sistemas de signos. Para llevar a cabo el proceso de comunicación, utilizamos múltiples lenguajes, sean verbales o no verbales. Se define al lenguaje como la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos a través de signos. Entonces, tenemos los signos que se encontraron en algunas cuevas, en algunos papiros durante los años y que fueron ya considerados ya lenguaje. Sin embargo, de todos los lenguajes que han creado y con los que se comunican los seres humanos, el lenguaje verbal es el más complejo y el que más lo caracteriza, pues está construido de signos lingüísticos. A través de ellos se construyen y se desarrolla el pensamiento. Desarrollar el pensamiento, la lengua escrita, surgió mucho tiempo después de la oral, es decir, como el pensamiento humano ya había evolucionado y sus necesidades de intercomunicación se fueron complicando cada vez más, sobre todo en la actividad económica. Entonces, vemos que el lenguaje se desarrolló y vemos que el lenguaje es el más complejo de todos, porque se da esta afirmación a través de los lingüistas que es el más complejo de todos, porque si en un país tenemos diferentes formas de pronunciar el lenguaje, vamos a poner un ejemplo. Nosotros las personas que vivimos en la sierra utilizamos mucho la letra S, ¿sí? ¿No es cierto?
y las personas que viven en la costa utilizan mucho la letra R. Entonces, hay cosas que nosotros las llamamos de alguna manera y en la costa las llaman de otra manera. Esto ya se viene a confundir un poco con el regionalismo, ¿verdad? Entonces, en cada región, cada región tiene su manera de hablar. Vamos, si nosotros nos ponemos a pensar en los cuencanos, ¿no? Ellos hablan de una manera más o menos cantada su lenguaje, pero todos hablamos el lenguaje español. Todos somos hispanos y hablamos español, pero los modismos de cada una de las personas, de las regiones, hacen que el lenguaje sea diferente. Ya, hay teorías que sitúan al origen del lenguaje con el hombre, que aparece, que parece que comenzó hace más o menos 50.000 años en el África, tras una severa glaciación, y otros plantean que es posible que el protolenguaje más simple hace unos 100 millones de años. O sea, démonos cuenta, si comenzó con 50 millones de años, recién los primeros esbozos de lenguaje para unos autores y para otros autores dicen hace 100 millones de años. Entonces podemos imaginarnos cuánto ha ido evolucionando el lenguaje a través del tiempo, ¿sí? A lo que es hoy, y que a pesar de que hoy tenemos un lenguaje claro, que nos entendemos y todo lo demás, pero hay ciertos modismos y ciertas cosas que hacen que el lenguaje se vaya tergiversando y a veces nosotros no entendamos lo que otras personas nos quieran decir. En la edad antigua, esta etapa se caracteriza por ser la más larga dentro de la historia del lenguaje, en la que el ser humano abandona su mayoría de modismos y se hace, la mayoría se hace de los nómadas. Antes los seres humanos eran nómadas, andaban de lugar en lugar, en lugar, en lugar, y luego de muchos años se hicieron sedentarios y comenzaron a hacer sus comunidades pequeñitas, ¿no? Esto es famoso también y que por la elevada prelevancia, las batallas y las guerras, la esclavitud. Recuerden que cuando nosotros, bueno, no solamente nosotros los que somos, que vivimos en América, fuimos esclavos de los españoles cuando vinieron y descubrieron América. También hubo esclavitud en África y en muchos otros países. Y siguiendo los diversos sistemas y conceptos políticos como la democracia o la dictadura, se producen grandes avances en el conocimiento del ser humano, siendo el periodo en el que aparece la etapa clásica de la filosofía. O sea, mire, en la edad antigua ya teníamos algo de esbozos acerca de la psicología y habíamos pasado por guerras, habíamos pasado por esclavitud y habíamos pasado por muchos otros etapas que nos van obligando a nosotros a tratar de comunicarnos los unos con los otros. En la prehistoria, siendo el hecho la etapa más larga que ha vivido el humano durante la aparición del hombre. Entonces aquí nosotros tenemos la aparición del Homo sapiens, que ya lo habíamos hablado hace ratito, el surgimiento de la lengua oral, el descubrimiento del fuego, la creación de las primeras herramientas y las primeras aldeas fijas, o el paso de cazadores o recolectores o agricultores. O sea, miren, el hombre era cazador, ¿no es cierto? Y a través de eso vivía y a través de eso vestía. Pero ya en la prehistoria los cazadores se vuelven recolectores, es decir, personas que recolectan ciertas cosas que necesitan para su familia y que los recolectores se hicieron agricultores y luego ganaderos
Estos fueron los acontecimientos más importantes en esta época y que también predominaron mucho en lo que es el desarrollo del lenguaje. La comunicación oral escrita en la Edad Media aparece el feudalismo como sistema político en que los señores gobernantes de sus tierras a los que se obedecía o al rey. Durante esta etapa se demostró la expansión y la dominancia del cristianismo como religión predominante de Europa. Y también nació en Arabia el Islam como religión. Otro gran suceso de importancia es la aparición de las epidemias, la peste negra, la mayor epidemia de la que se tiene constancia, ¿no? Bueno, podemos hacer aquí un pequeño paréntesis, nosotros decir, bueno, estábamos dominados por un rey, éramos esclavos, pero y también estábamos dominados por el cristianismo, o sea, por la religión cristiana. Se obligaba a la gente prácticamente a ir a creer, a ir a las iglesias, y las personas que se oponían para esto eran lapidadas, eran quemadas. Entonces, nosotros tenemos como una descendencia en el cristianismo. Pero si nos vamos para el otro continente, vemos que en Arabia Saudita se pone como religión el Islam, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos una pequeña diferencia entre lo que es la religión cristiana y el Islam, tienen muchas similitudes, pero las personas que, como en el cristianismo, hay personas que son tan aferradas y tan creyentes y o sea, eh, que no pueden entender que hay cosas que no pueden ser, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunas cosas de los cristianos y yo no creo que una persona tenga el poder de coger y tocarle y hacer que se pierda la conciencia y se llene del Espíritu de Dios y todo lo demás. Bueno, son cosas que prácticamente no nos hacen daño más que para el bolsillo, porque ahí los vimos en lo primero. Pero si hablamos del Islam, y las personas que toman el Islam extremista, perdón, son son verdaderos terroristas, son personas que odian a las personas que no conjugan con su ley, tienen un odio increíble hacia los Estados Unidos y algunos otros países y han hecho tantas cosas deplorables contra la humanidad, han matado a miles y miles de personas. Tenemos el terrorismo, lo que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos, donde murió muchísima gente, y así ocurre. Pero esto ha ocurrido porque no nos podemos comunicar de una manera correcta. O sea, si nosotros pudiéramos sentarnos en una mesa de diálogo y conversar, tal vez podríamos minimizar muchos de estos daños que han causado. Otros sucesos, como me dice aquí, que los otros sucesos tenemos la peste negra. Nosotros acabamos de pasar de una pandemia en donde en todo el mundo se murió muchísima gente. No hay una estadística fija de cuántas personas murieron, porque realmente hay personas que no fueron al hospital y no se hicieron su examen y se murieron, ¿no? Entonces ellos no entrarían dentro de las estadísticas epidemiológicas, pero las estadísticas epidemiológicas de los hospitales de todo el país y de todo el mundo y de la OMS, hay un gran número de personas que murieron por COVID y todavía no estamos libres del COVID. El COVID haya bajado, a través de las vacunas haya bajado la guardia, no quiere decir que estemos libres de esta enfermedad. Durante esta etapa, el absolutismo en los reyes concentraba el poder político. Otros sucesos de gran relevancia fueron el citado descubrimiento de América y su posterior invasión y su colonización por parte de diversos países. La finalización de esta etapa se da con la Revolución Francesa, un hito histórico
de gran importancia que se abolió en el absolutismo. La revolución industrial resultó de los grandes inventos. Se crearon abundantes fábricas, el auge del comercio, la escala, la independización de diversas disciplinas que antes formaban parte del saber filosófico y todo el carácter de ciencia química y de física, la matemática, la biología, la geografía, la historia y la psicología. El gran proceso científico-tecnológico que ha dado como resultado grandes avances en la medicina y en la era de la comunicación. Es decir, en la revolución industrial ya nos podíamos comunicar de mejor manera. Se crearon grandes empresas industriales donde la gente iba a trabajar en condiciones paupérrimas, pero tenían que trabajar. Y también se encontró un avance científico-tecnológico y ya en la revolución industrial ya teníamos un poquito de entrada a lo que es la computación. Bueno, chicos, hasta ahí la historia del lenguaje. Seguimos conversando. Muchísimas gracias.